Así que hermoso. Mire. Cantábamos, ¿no? Manda, Señor, avivamiento aquí, que tu espíritu, ¿no? Gobierne, ¿no? Cada mente, cada corazón, los pensamientos, como decía María, todo apunta a que Cristo viene, ¿no? Pero y los que se quedan, los que no son salvos, ¿no? Entonces, que nos avivemos, ¿no? Que crezcamos en la gracia para dar de gracia aquello que hemos recibido, así que no nos guardemos el Evangelio porque es muy necesario, ¿no? Qué bendición compartir con ustedes, hermanas queridas, mujeres del Señor. El Señor las bendiga mucho, una alegría ver caritas conocidas y caritas que no conozco, así que es lindo conocer hermanas nuevas, ver mujeres que adoran al Señor. Y bueno, ahora vamos a compartir porque han estado estudiando la influencia de la mujer. Y hablando de la mujer sabia, hay un versículo de Proverbios, a ver si alguien se anima a decir. ¿Qué dice Proverbios 14:1? Sin chusmear. A ver, se desmutea y me dice, a La ver. mujer sabia edifica la casa, mas la necia con sus manos la destruye. No, no tiene influencia la mujer, no, no hace nada. Al contrario, ¿no? ¿Cómo dice la palabra, ¿no? La mujer sabia edifica la casa, mas la necia con sus manos la derriba. Impresionante cómo el Señor nos aclara y nos deja expuesto en la palabra que somos influencia, que tenemos un poder que si lo usamos mal, vamos a destruir. La mujer puede destruir, chicas. Así que cuanto más hoy necesitamos clamar por la sabiduría de lo alto, que ya la vamos a ver, que es bellísima, es hermosa, es pacífica, ¿no? Necesitamos eso. Y bueno, hoy vamos a hablar de esto, de la sabiduría. Quiero darle dos conceptos básicos como para arrancar, antes de ver la historia, ¿no? De esta mujer. Primero le quiero leer, bueno, todas no sé si tienen el apunte que le mandé a Ceci o después se los pondrán en el grupo cuando quieran. Lo pueden imprimir, lo pueden compartir, plena libertad. Seguir estudiando porque hay muchos versículos que no vamos a leer que están ahí. Les quiero leer un concepto sobre la sabiduría de Dios que leí en un libro del autor Tozer, A. W. Tozer. Se llama Atributos de Dios, el libro. Y dentro de la sabiduría decía esto. La sabiduría de Dios es la capacidad de obtener los fines más perfectos por los medios más perfectos. Tanto los medios como los fines tienen que ser dignos de Dios, en armonía con Dios, ¿no? Entonces, la sabiduría tiene que ser de Dios. No hay sabiduría si no es la de Dios. No hay varias sabidurías. La Biblia habla, ¿no? Vamos a leer después eh, Santiago 3, pero en realidad esa no es sabiduría. Ya lo vamos a ver. Pero la sabiduría de Dios tiene un objetivo que es perfecto, es bueno, es con respecto en armonía con la voluntad de Dios. Ese es el objetivo que tiene. Y usa medios también perfectos en armonía con la voluntad de Dios para lograr ese objetivo, ¿sí? Por eso vamos a ver que la diferencia con el hombre, ¿no? Que logra cosas, pero que no son buenos propósitos, ¿no? Y uno dice, ah, qué sabio que fue, pero en realidad es astucia. El hombre es astuto, pero no es sabio, porque la sabiduría siempre busca un objetivo bueno, un objetivo que agrada a Dios, perfecto, es decir, pleno en dignidad, algo digno, ¿no? Esa es la sabiduría y se logra por medios sabios también, medios perfectos, ¿sí? Ahora, hay otro versículo muy clásico, muy importante y básico en este tema de la sabiduría, que es Proverbios 2:6. Dice así, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Acá vemos tres conceptos muy importantes para destacar y distinguir, ¿no? Habla de sabiduría, de conocimiento y de inteligencia. Las tres cosas provienen de Dios. Las tres cosas las da Dios a cada una de nosotras, ¿no? Ahora, el conocimiento es saber algo, es conocer, tener conocimiento, perdón, de algo. Por ejemplo, yo conozco, yo sé que esto es un celular.
yo sé qué es, ¿no? Ahora, la inteligencia es entendimiento, comprensión, discernimiento. Entonces, yo sé qué es un celular y lo sé usar, sé cómo funciona. Eso sería inteligencia, ¿sí? Conocer, inteligencia. O sea, yo sé lo que es y sé usarlo, sé cómo se usa. Ahora, la sabiduría sería, ¿para qué lo uso? ¿Ah? ¿Cómo lo uso? Eso, ¿lo uso sabiamente o lo uso con fines que no agradan a Dios? ¿No? Entonces, ahí está la diferencia. Podemos conocer muchas cosas, mucha gente y nosotras mismas. ¿Cuántas veces decimos de memoria la palabra? Pero no lo obedecemos. No somos sabias, ¿no? Por conocer no es ser sabia, ¿sí? Por conocer, por entender. Yo conozco promesas de Dios, conozco mandatos de Dios, los entiendo, pero no los cumplo. Entonces no soy sabia, ¿sí? Entonces todo proviene de Dios. El conocer, el entender y el hacerlo bien, el aplicarlo en la vida de la mejor manera, buscando fines perfectos por medios perfectos, dignos de Dios. Eso es sabiduría. Ahora sí, vamos a leer un versículo que tienen ahí en el apunte, y lo dijo también María, porque es el versículo base de Eclesiastés 9. Eclesiastés 9 del versículo 13 al 16, no lo vamos a leer todo, habla como una historia de una ciudad pequeña que es invadido, quiere ser invadida por un gran rey, ¿no? Pero un hombre pobre, sabio, dentro del pueblo salva a la ciudad, ¿no? Entonces ahí la reflexión final es, mejor es la sabiduría que la fuerza, ¿sí? Un hombre sabio venció a un rey con mucha fuerza, ¿sí? Mejor es la sabiduría que la fuerza. Y ahora sí vamos a nuestra mujer sabia de Segunda Samuel 20. Es una historia muy similar a aquella que describe Eclesiastés 9 también. Segunda Samuel 20. Vamos a leer algunos versículos para comprender. Mientras lo buscan, le cuento el contexto más o menos de esta historia. David había huido de Jerusalén porque Absalón se había rebelado contra él. Luego muere Absalón, entonces David vuelve. En ese regreso de David a Jerusalén, se subleva otra persona, Seba, y eso es lo que vamos a leer ahora. Tenemos Segunda Samuel entonces 20. Vamos a leer el 1 y el 2. Dice así. Aconteció que se hallaba allí un hombre perverso que se llamaba Seba, hijo de Bicri, hombre de Benjamín, el cual tocó la trompeta y dijo, no tenemos nosotros parte en David, ni heredad con el hijo de Isaí, cada cual a su tienda, Israel. Así todos los hombres de Israel abandonaron a David, siguiendo a Seba, hijo de Bicri, mas los de Judá siguieron a su rey desde el Jordán hasta Jerusalén. Aquí vemos que estando regresando David a poseer otra vez el reino en Jerusalén, se subleva otra persona y se lleva todas las tribus. Quedan solamente Judá con David, ¿sí? Versículo 6 leemos ahora. Y dijo David a Abisai, Seba, hijo de Bicri, nos hará ahora más daño que Absalón. Toma pues tú los siervos de tu señor y ve tras él, no sea que halle para sí ciudades fortificadas y nos cause dificultad. Entonces salieron en pos de él los hombres de Joab y los cereteos y los peleteos y todos los valientes salieron de Jerusalén para ir tras Seba, hijo de Bicri. Acá empieza la persecución, ¿sí? David manda que vayan detrás del revoltoso, digamos, el que se había sublevado, ¿no? De Seba. Y ahí va Joás, el jefe del ejército, con todo el ejército, ¿no? Va. Ahora retomamos la lectura del versículo 14, chicas. Dice, y él pasó por todas las tribus de Israel, Seba, el rebelde, ¿no? Hasta Abel Bet Maaca y todo Barín. Y se juntaron y lo siguieron también. Y vinieron y lo sitiaron en Abel Bet Maaca y pusieron baluarte contra la ciudad. Y quedó sitiada. Y todo el pueblo que estaba con Joab trabajaba para derribar la muralla.
Entonces, una mujer sabia dio voces en la ciudad, diciendo, oíd, oíd, os ruego que digáis a Joab que venga acá, para que yo hable con él. 17. Entonces, perdón, cuando él se acercó a ella, dijo la mujer, ¿eres tú, Joab? Y él respondió, yo soy. Ella le dijo, oye las palabras de tu sierva. Y él respondió, oigo. Entonces volvió ella a hablar diciendo, antiguamente solían decir, quien preguntare, pregunte en Abel, y así concluían cualquier asunto. Yo soy de las pacíficas y fieles en Israel, pero tú procuras destruir una ciudad que es madre de Israel. ¿Por qué destruyes la heredad de Jehová? Joab respondió diciendo, nunca tal me acontezca, que yo destruya ni deshaga. La cosa no es así. Mas un hombre del monte de Efraín, que se llama Seba, hijo de Bicri, ha levantado su mano contra el rey David. Entregad a ese solamente, y me iré de la ciudad. Y la mujer dijo a Joab, he aquí su cabeza te será arrojada desde el muro. La mujer fue luego a todo el pueblo con su sabiduría, y ellos cortaron la cabeza a Seba, hijo de Bicri, y se la arrojaron a Joab. Y él tocó la trompeta y se retiraron de la ciudad, cada uno a su tienda. Y Joab se volvió al rey a Jerusalén. Miren la situación, ¿no? Un pequeño pueblo, Abel Bet Maaca, que era un pueblo pacífico, ¿no? Cuando en el versículo eh, 18, ella les explica que ese pueblo era un pueblo pacífico, dice, que antiguamente solían decir, el que preguntare, pregunte en Abel y todo conflicto era resuelto. O sea, era un lugar donde iban a buscar consejo, era una ciudad que donde se resolvían conflictos, ¿no? Entonces, en esa ciudad se esconde Bicri, digo, Seba, hijo de Bicri, que era el que se había sublevado, ¿no? Entonces Joab estaba como cegado, fíjense que asedia la ciudad por un hombre que se había escondido y estaban queriendo destruir la muralla, ¿no? Entonces ahí la mujer pide hablar con él. Fíjense, chicas, que no nos dice el nombre de la mujer. ¿Cómo se llamaba la mujer? Tenemos, mira, Seba, hijo de Bicri, Joab, bueno, los peleteos, bueno, nombres tenemos, pero la mujer, ¿qué se dice? ¿Cómo se la nombra a la mujer? La mujer sabia. Qué hermosa, ¿no? Yo pensaba, wow, ¿cómo me llamarían a mí si no me dijeran por mi nombre? En vez de decir, bueno, ahí viene Alicia, dirían, ahí viene la mujer, Chan, ¿qué sería? ¿Cuál sería la cualidad que nos destaca, chicas, por la cual nos podrían llamar? Ay, ahí viene Ceci, la que es muy inteligente. ¿Ah? O ahí viene María, la dulce. ¿Así? A mí, a lo mejor dirían, ahí viene Alicia, la chinchuda. ¿Cómo será, no? Lo que nos destaca, chicas, lo que resalta de nosotras puede ser nuestro nombre. Porque muchas veces no nos acordamos de las personas, pero la referenciamos, ¿no? Esa persona, sí, ese que hizo tal cosa, ¿te acordás? O que dijo. Y a veces nos conocen por lo que hicimos, por lo que dijimos o por lo que no hicimos, ¿no? En vez de, o por alguna cualidad que nos destaca, ¿no? Entonces, reflexionemos, chicas, ¿cómo sería nuestro nombre si no nos nombraran por el nombre de pila, digamos, sino por alguna cualidad o una acción, alguna actitud que hayamos tenido? ¿Cuál sería, no? Qué lindo pensar en eso, ¿no? Y pensar también entre nosotras, ¿no? ¿Cómo nos llamaríamos? ¿Qué nos destaca entre nosotros? Lindo para charlarlo así, pero face to face, ¿no? Personalmente. Bueno, pues esta mujer resolvió un conflicto. Fue una influencia tremenda. Una mujer en un pueblo, ¿no? Delante de un ejército. Fue sabia. ¿Qué pidió hacer la mujer? A ver, alguien que se desmute y me diga qué es lo primero que pidió ella. ¿Qué quería hacer? A ver.
A ver, ahí veo a Day, a Mariana, Hablar a Rosy. con, A ver, a Mariana, a hablar Rosy. con, A ver, ¿qué? hablar con Job, que era el que los estaba persiguiendo. Exactamente. Lo primero que quiso hacer es dialogar. Y es lo primero que debemos hacer, chicas, para resolver un conflicto. El diálogo arregla cuestiones. Decir lo que pensamos, decir lo que nos ha dolido, ¿no? Exponer nuestro sentir acerca de algún tema, pero también hay que ser sabias en cuándo hablar, ¿no? ¿Se acuerdan de Abigail, la esposa de Nabal? Cuando avisaron que David venía con todos sus hombres, que era un ejército también, a destruirse en la casa, a destruir la familia, ¿no? ¿Ella qué hizo? Ella habló con su esposo. En ese momento, no, no era sabio. Incluso cuando ella vuelve de dar todo el regalo y de exhortar a David y de aclamar, calmar todo, cuando vuelve, dice que Nabal estaba muy alegre, así que tampoco habló con él, porque no era sabio hablar con una persona así. Recién cuando al otro día se despierta, estaba más fresco él, ahí ella le cuenta, ¿no? Y ahí queda duro él y bueno, después muere. Pero hay que ser sabios también, chicas, cuándo hablar. O sea, hablar hay que hablar, pero la cuestión es cuándo. Cuando nos pasa algo que nos hiere a alguien, por lo que dijo, por lo que hizo, por lo que no hizo, lo que sea, cuando vemos que estamos emocionalmente afectadas, o muy tristes, o muy enojadas, ahí no es sabio hablar, porque no vamos a hablar bien, vamos a hablar mal. Y en vez de arreglar el asunto, lo vamos a aumentar, ¿no es cierto? Entonces tenemos que saber cuándo, en qué momento hablar, ¿no? Pero tampoco es sabio callar. Hay muchas mujeres que como se dice, nos tragamos, ¿no? Me la trago, ¿no? Pero la procesión va por dentro, como dicen, ¿no? Entonces, eso tampoco es sano, no es sano para mí y no es sano para la relación, porque no arreglo nada. Me callo, pero lo estoy procesando y rumiando. ¿Saben qué es rumiar, chicas? Como las vacas rumean, bueno, es darle vuelta, darle vuelta. Y me hago la cabeza y me dijo esto y porque lo otro, y la otra vez que fue así, y ya empiezo a hacer un historial de cosas, incluso un futurismo, ya empiezo a pensar lo que me va a hacer o lo que voy a decir. Chicas, realmente ese dialogismo interno tenemos que callarlo. Ojo con lo que nos decimos. Ojo, nos escuchamos demasiado a nosotras en vez de escuchar la palabra sabia de Dios, ¿no? Entonces, cuidado, hablar cuando estamos tranquilas, cuando las cosas se han calmado y cuando la otra persona también está tranquila, ¿no? Y hablar es necesario, ¿no? Hay protocolos en la palabra, Mateo 18 es muy claro, ¿no? Si alguien ha pecado contra ti, ve, habla con él, si te pide perdón y se arregla, perfecto. Si no, busca testigos y si no, háblalo con los ancianos, ¿no? Entonces, hay procesos, pasos que el Señor nos manda a hacer, ¿no? También Mateo 5 habla de que si estamos por ofrendar al Señor, o en nuestro caso, póngale, estamos adorando al Señor en la cena del Señor y nos acordamos que alguien tiene algo contra nosotros, dejemos la ofrenda, dice, y vayamos y arreglemos, ¿no? Entonces, el Señor nos manda a arreglar la situación. Ahora también hay un proverbio, el proverbio 19:11 que dice que es honroso pasar por alto la ofensa. Entonces, puede haber situaciones en las cuales yo decido perdonar sin hablar, pero tengo que perdonar, es decir, decidir no reclamar más, ¿no? Si, bueno, una cuestión menor es, bueno, no me saludó, bueno, la dejo pasar, ¿no? Pero tengo que ser sincera, o sea, si me duele mucho, lo tengo que hablar, porque si yo decido, bueno, no le voy a decir nada, bueno, lo perdono, ¿no? Pero tiene que ser sincero, porque si al otro día
vuelvo a pensar, no, no me saludó, me miró mal. No, entonces no hemos perdonado, ¿no? Perdonar no es disculpar, no es dar excusas, no es decir, tiene razón. No, 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 no. Perdonar es aceptar que estoy herida, que me hirió, pero decidir no reclamar más, no reclamar. Y encomendar la causa al que juzga justamente, ¿no? Como dijo, como hizo el Señor, que dice en la palabra, creo que Hebreos o Pedro, no me acuerdo. La cuestión es que para resolver un conflicto yo tengo que hablar, pero saber cuándo hablar, ¿no? Cuando estoy tranquila y la otra persona también. Y si decido no hablar, tiene que ser realmente para perdonar, ¿no? Mateo 6, después del Padre Nuestro, el Señor dice que si nosotros perdonamos a los otros las ofensas, Él nos perdonará. Pero si nosotros no perdonamos, Él no nos va a perdonar. Y eso es muy claro, chica. Entonces, si decidimos no hablar y perdonar, tenemos que perdonar. Pero si me sigue doliendo, tengo que hablar. Tengo que decir, de verdad que me dolió esto. Podemos hablar, ¿no? Entonces, exponer nuestra parte, nuestro sentir. También Romanos 12 dice que en cuanto dependa de nosotros, estemos en paz con todos, ¿no? A veces la persona no quiere resolver, ¿no? Como en Mateo 18, al final dice, si no te escucha ni a los testigos, ni a los ancianos de la iglesia, bueno, tenlo por gentil y por, o sea, por como que no es creyente, ¿no? Realmente. O sea, pero de en cuanto depende de nosotros tenemos que resolver, ¿no? Entonces, hablar, cuándo hablar y si callamos, perdonar. ¿M? Es honroso pasar por alto, pero tiene que ser de verdad, ¿no? Entonces, tengamos cuidado. Si seguimos rumiando, hay que solucionar, ¿no? Ahora, ¿cómo habló? ¿Se acuerdan? Dice en el versículo 17, cuando se acercó Joab a ella le preguntó, ¿eres tú, Joab? Fíjense que le dice por el nombre, ¿no? ¿Eres tú, Joab? Qué importante que es que cuando vamos a resolver algún conflicto con alguna persona, miremos a la cara a la persona, ¿no? Identifiquemos la persona por su nombre, ¿no? Y yo pensaba a veces cuando estamos enojadas, ¿cómo llamamos a esas personas? Vení vos, quiero hablar con vos. O las madres con los chicos, ¿cómo los llaman a los chicos? Cuando están enojadas. Saben que el nombre es algo precioso. ¿Se acuerdan la doña Florinda cuando estaba enojada con Kiko? ¿Cómo lo llamaba? Federico, le decía. Ojo con la entonación también, ¿no? ¿Cómo decimos? A veces decimos el nombre, pero lo decimos así, entre dientes. Entonces eso no es bueno, no es bueno, ¿no? Entonces para resolver, vamos a hablar, vamos a decir por el nombre a la persona y vamos a mirar a la cara a la persona, ¿no? Pero ojo con la mirada también, porque podemos tener mirada intimidante, así, o enojada, ¿no? Ojo, che, no veo nada, qué bárbaro. Ojo con las miradas, ojo con las expresiones faciales, ¿no? Yo sé que soy tan histriónica y tan gestual, tener cuidado, ¿no? Con la cara que hacemos cuando nos están explicando algo, como que no te creo. Ojo, ¿no? Con todo eso, porque eso es un lenguaje. Estamos diciendo algo aunque no hablemos, ¿no? Entonces tengamos cuidado también con eso. Entonces, hablar, ¿cómo hablar? Con el nombre, ¿no? Y con humildad. Fíjense que ella le dice al último del versículo 17, dice, oye las palabras de tu sierva, ¿no? Ella se nombra a ella misma sierva de Joab. Fíjense qué humildad la de ella, ¿no? Y es hermoso eso, chicas. La palabra humildad viene de humus, que quiere decir tierra. Entonces, es darnos cuenta que nosotras somos tierra, igual que la otra persona, ¿no? ¿Se acuerdan Gálatas 6:1 que dice que si alguien es encontrado en un pecado, que nosotros que somos espirituales lo restauremos, pero dice, con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, ¿no? Entonces, yo cuando voy a resolver un conflicto, voy a hablar con alguien que me ha herido, yo tengo que considerarme a mí mismo. La tendencia humana es considerar al otro, la otra persona.
el carácter, lo que me hizo, lo que dijo, cómo es. Entonces yo me enfoco en esa persona y vuelco todo mi enojo, ¿no? Y que tengo la razón y que no es justo y que no sé qué. Bueno, también nos invitemos en ese momento a considerarnos a nosotras mismas. ¿No hemos hecho algo similar otras veces? ¿No hemos pecado contra alguien nosotros también? ¿No hemos herido a otras personas? ¿No somos pecadoras igual que él? Entonces, cuando nos consideramos a nosotras mismas, bajamos los decibeles, ¿no? Y vamos de igual a igual. Somos dos pecadores tratando de resolver un asunto, ¿no? Y eso pasa, ¿no? Siempre se dice que uno se casa con un pecador. No es un hombre perfecto, ¿no? Y hay que perdonarlo. Y él también las tiene que perdonar a ustedes. Los hijos no son perfectos, son pecadores como una. Y una también debe pedir perdón a los hijos muchas veces, ¿no? Cuando nos sacamos, cuando le hablamos mal, cuando fuimos injustas, ¿no? Entonces, pedir perdón enseña a la nueva generación, se puede pedir perdón. Si ella me pidió perdón, yo también le voy a pedir perdón, ¿no? Pero si no le enseñamos con nuestro ejemplo, van a ser reticentes porque el orgullo es algo natural nuestro, chicas. Lo dijo también alguien, creo que María. Es así. Entonces, hablar para resolver. ¿Cómo hablar? ¿Cuándo hablar? Con el nombre, con humildad, ¿no? Pero también con asertividad. La asertividad es, miren, yo les leo el concepto. Dice, es expresar nuestra opinión de manera firme, con seguridad, respetando las ideas y el sentir de la otra persona, ¿no? Entonces, yo voy a hablar, sí, yo me sentía así, a mí me dolió esto, o sea, ser claras, ¿no? Y sinceras con lo que pensamos, ¿no? No dando vuelta, no, asertividad, decir claramente, pero con respeto, ¿no? En humildad, ¿sí? Fíjense que ella le dice en el versículo 19 al final dice, quiere destruir la heredad de Jehová. Tú quieres destruir una ciudad. O sea, le dice la verdad, le dice la realidad, ¿no? Y a él lo hace reflexionar, ¿no? Entonces, dialogar, cómo dialogar, cuándo dialogar, pero también no tomarlo personal. Fíjense que ella habla del pueblo, ¿no? Y habla y dice de ella misma, dice, yo soy una de las pacíficas y fieles, ¿no? O sea, ella se hace parte de un pueblo, ella representa al pueblo, ¿no? No lo toma personal, ¿no? Y nosotros muchas veces la tendencia, aun cuando la herida haya sido para nosotras, ¿no? Y haya sido puntual para nosotras, debemos pensar que la implicancia que tiene eso para el entorno en donde está. Por ejemplo, en la iglesia, si tengo que resolver un asunto con un hermano o una hermana, tengo que ser sabia en cómo hacerlo, porque eso, si no se resuelve, puede ser una raíz de amargura que afecta a toda la congregación, ¿no? Dice Hebreos 12 que la amargura retiene la gracia de Dios y contamina a muchos, ¿no? Entonces yo tengo que pensar que esto sí me hirió a mí, pero yo tengo que pensar más global en mi entorno, cómo puede afectar esto. Entonces yo tengo que resolverlo porque puede afectar para mal a muchas otras personas, ¿no? Incluso cuando uno no está sana emocionalmente, va a herir. Una persona herida hiere a otras. ¿No? Es así, porque el dolor hace que otros también tengan que dolerse, ¿no? Conmigo, es algo psicológico, ¿no? Entonces, tenemos que pensar en el espectro, ¿no? ¿Cómo puede afectar esta situación a la congregación, a mi familia, ¿no? Si hay un problema marital entre esposos, afecta a los hijos también, chicas, afecta todo, ¿no? Entonces hay que resolverlo, hay que ver algo más global, no centrarnos en nosotras mismas, ¿no? Yo a veces escucho a las mamás decir, ay, ¿viste lo que me hizo fulano? Hablando de un hijo, ¿no? Se me quedó de grado, ¿no? Y dice, se me quedó de grado, o sea, lo hizo porque para mí, fíjense lo que significa esos versos, ¿no? Lo que me hizo, se me quedó de grado, me hizo no sé qué, o sea, lo tomamos todo como personal y digo, no,
este chico tiene problemas de estudio, o sea, le está pasando algo, pero no lo hace a propósito para hacerte daño a vos, ¿no? Pero muchas veces lo tomamos así, ay, todo es como que yo soy el centro del mundo, el ombliguito, entonces todo es en función de mí, todo gira en mí. Chicas, eso realmente es orgullo, ¿no? No somos el centro, somos humus. Somos tierra, somos pecadoras como los demás, ¿no? Y así como me hieren, también yo voy a herir, ¿no? Entonces, considerarme a mí misma, ver también la implicancia, ver el entorno, cómo puede afectar esto, esto lo tengo que resolver porque va a afectar a mi entorno, ¿no? Y aclara la situación, le hace razonar. Fíjense que ella le dice, vas a destruir una ciudad que es pacífica, una ciudad que antiguamente es conocida como una ciudad de paz, de acuerdo, donde se resuelven conflictos, y vos la querés destruir. Y fíjense lo que dice Joab, me encanta. En el versículo 20 dice, y Joab respondió diciendo, nunca tal me acontezca que yo destruya ni deshaga. La cosa no es así, o sea, ahí se da cuenta la envergadura de lo que estaba haciendo, ¿no? Por buscar a un hombre iba a destruir todo un pueblo, toda una ciudad, estaba queriendo destruir la muralla, chicas. Y las palabras sabias y humildes de una mujer lo hicieron reflexionar y darse cuenta de lo que estaba haciendo, ¿no? Y es lo mismo, podemos hacer un paralelismo con Abigail, porque Abigail al hablarle a David le hace ver la locura que iba a hacer, ¿no? De destruir toda una ciudad, toda una familia, ¿no, David? Entonces realmente el dialogar con humildad, con asertividad, ¿no? Hace reflexionar a la otra persona, ¿no? Si vamos al choque, no, él se va a defender, ¿no? En cambio, si vamos con amabilidad, ¿no? Sentándonos tranquilos, exponiendo con sinceridad la situación, luego la va a ver clara y a lo mejor también podemos ver su parte, ¿no? Y podemos ver que nosotros también hemos herido, ¿no? Entonces resolvemos el conflicto. Entonces es dialogar, cuándo dialogar, cómo dialogar, no tomar todo personalmente, no somos el centro, pensar en la implicancia de los efectos de esta situación en otras personas, ¿no? Ayudar a razonar a la otra persona y hacer parte a otros también de la solución. Fíjese el versículo 22 dice, la mujer fue luego a todo el pueblo con su sabiduría y ellos cortaron la cabeza a Seb y se la tiraron a Joab. O sea, ella fue, expuso la solución y la ejecutaron otros, ¿no? Ella no se puso los laureles de que, yo salvé la ciudad, yo hice justicia. No, no, ella con su sabiduría dice, fue luego al pueblo y expuso, ¿no? Y el pueblo actuó. Entonces, también muchas veces necesitamos pedir ayuda a otros, ¿no? Y hacer parte de la resolución de un conflicto a un tercero, a lo mejor un consejero, un mediador, ¿no? Bueno, Mateo 18 dice que si no se arreglan uno a uno, que busquen testigos, ¿no? Que colaboren en esto, ¿no? Entonces, estos son los pasos de esta mujer sabia para solucionar un conflicto. Ahí lo tienen en el apunte, después lo pueden volver a leer y eso. Pero yo ahora quiero destacar lo que ella dice de ella misma. Fíjense en el versículo, el 19. El 19 dice, yo soy de las pacíficas y fieles de Israel. Estas palabras me encantan. Fíjense que pacífica, les voy a leer, quien busca la paz en su entorno. Promueve la paz con sus palabras y actitudes y participa como mediadora de un conflicto, ¿no? En Mateo 5:9 dice que serán bienaventurados los pacificadores, ¿no? Porque serán llamados hijos de Dios, ¿no? Efesios nos llama a guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, ¿no? Entonces, somos agentes de pacificación, chicas, porque somos mujeres influyentes. Entonces, que busquemos usar nuestra influencia sabiamente para hacer la paz en el hogar, en el lugar laboral, en la congregación, en el barrio, en donde estemos.
que seamos pacificadoras, ¿no? Ella dice, yo soy una de las pacíficas, ¿no? Pero también dice, soy fiel, ¿no? Y fiel es la persona que es constante en la fe, ¿no? Qué hermoso es ser constante y cómo nos cuesta, ¿no? Por eso dice el apóstol Pablo a Timoteo, ¿no? Esfuérzate en la gracia, ¿no? Porque es la gracia la que nos da el poder ser fieles, el mantenernos, ¿no? Fieles, nosotras mismas por nosotras no, ¿no? Dice, es coherente entre sus convicciones y actitudes, o sea, vivo lo que digo, ¿no? Eso sería fiel. Es creyente, es leal a Dios y a su palabra. Qué hermoso ser una mujer así, ¿no? Pacífica y fiel. Y esas son cualidades de la sabiduría de lo alto. Por eso ahora las invito a leer, y ya vamos terminando, pero vamos a leer Santiago 3:13 al 18. Santiago 3:13 al 18. Habla de dos sabidurías que ya vamos a ver que una en realidad no es sabiduría. ¿Lo tenemos todas? Dice así. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Queremos justicia? La semilla que tenemos que sembrar es la paz, para que dé el fruto de justicia. Ahora, Ceci, si podés poner el cuadrito, ahí vamos a ver la diferencia abismal que hay entre una sabiduría llamada sabiduría humana y la sabiduría de lo alto, que es la verdadera sabiduría. Es la anterior, la anterior, Ceci. Esa, esa. Fíjense ahí, la sabiduría de la carne que habla Santiago es terrenal. Es terrenal porque mira la tierra, busca lo terrenal, tiene una visión así, horizontal, ¿no? No tiene en cuenta a Dios para nada, ¿no? Mira lo que miran los ojos, busca lo que anhela el corazón, que quiere la carne, las pasiones de la carne, ¿sí? Es animal porque es natural, viene de fábrica, digamos. Esta sabiduría es la que traemos de fábrica, chicas. Eso es ser consciente de esto, nos ayuda a clamar por sabiduría de lo alto, porque no la tenemos. La sabiduría de lo alto es una gracia de Dios. La que tenemos de fábrica, digamos, nacemos con esta, con la terrenal. La tendencia es a mirar lo terrenal, lo carnal, lo que les gusta a los ojos, lo que le gusta la pasión de la carne, ¿sí? Los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, como dice la palabra. Es animal, la traemos naturalmente. Y es diabólica, porque el mundo entero está bajo el maligno, dice 1 Juan 5:19. Entonces, si no tenemos a Dios, si no tenemos a Cristo, el Espíritu Santo, nos vamos a gobernar por esta sola sabiduría de la carne, mal llamada sabiduría. Es diabólica, es obedecer, como dice Efesios 2, que antes seguíamos los pensamientos de nuestra carne, obedeciendo la maquinación del enemigo, ¿no? Obedeciendo al diablo, porque esto
es la carne y el enemigo van juntos, son los enemigos de nuestra alma, justamente, ¿no? Y eso produce, fíjense el versículo 16, que eso genera celos, contiendas, perturbación y obras perversas. ¿Por qué? Porque hay orgullo. El orgullo hace que yo me mire a mí misma, que yo quiera lo que yo quiero y no me importe el otro. Entonces hay celos, hay contienda. Aún pasa dentro de las congregaciones, chicas. Cuando la carne aflora, esto, esto es lo que pasa. Esto es la obra de la carne, ¿no? Como dice Gálatas 5 también, ¿no? Contiendas, disensiones, insultos, ¿no? Adulterios, bueno, habla de muchas más cosas, ¿no? Hay perturbación, chicas. Cuando nosotros queremos resolver algo con nuestra propia sabiduría humana y rumiamos y le damos vuelta y pensamos, le voy a decir, qué me va a decir, cómo voy a hacer y me voy a vengar, todo eso perturba. Cuando no hay orden en la mente, cuando hay em, confusión mental, cuando no descanso la noche, cuando no me enfoco en lo que tengo que hacer, cuando estoy dispersa, ¿ah? Porque hay algo que me tiene mal y no está rendido al Señor. No está rendido al Señor. Estoy tratando de resolver por mí misma alguna cuestión que yo tengo que entregarla al Señor, ¿no? Y dice Proverbios 3 que no seamos sabios en nuestra propia opinión, ¿no? Que confiemos en Dios y no en nuestra propia prudencia, porque no somos sabias, chicas, ¿no? Entonces eso produce perturbación y obras perversas, vamos a actuar mal, vamos a obrar mal y vamos a dañar. Esa es la sabiduría natural del hombre. Fíjense, yo les voy a leer, si quieren, no pierdan Santiago. Les voy a leer lo que dice el Señor a través del apóstol Pablo en 1 Corintios 3, hablando de la sabiduría del hombre. El versículo 19 dice, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en su astucia, en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. O sea, el Señor habla que la sabiduría del hombre, la sabiduría natural de este mundo, digamos, es insensata, es vana y es astucia, no es sabiduría. ¿Me entienden? ¿Se acuerdan del concepto de sabiduría que busca fines perfectos por medios perfectos? Bueno, el hombre natural sin Dios va a buscar, vamos a tender a buscar cosas que nos gustan a nosotros, que no agradan a Dios, y por medios que no son lícitos, ¿no? Entonces eso es astucia, ¿no? Como dicen, ¿no? De la astucia criolla, ¿no? La viveza criolla, ¿no? Qué vivo que son, ¿no? Cómo ganan. Y bueno, eso no es sabiduría, eso es astucia, es insensatez, es vanidad. Eso es lo que traemos de fábrica, chica. Y tenemos que ser conscientes verdaderamente que nosotras por nosotras mismas no somos sabias. No vamos a resolver las cosas de la mejor manera con los mejores medios y nos vamos a dañar y vamos a dañar a otros. Y nos vamos a perturbar. En cambio, si clamamos por la sabiduría de lo alto, fíjense lo abismal de la diferencia. Es tan abismal como dice Isaías 55:8, ¿no? Que mis pensamientos, dice Dios, son más altos que vuestros pensamientos, ¿no? Así de diferente es la sabiduría humana con respecto a la sabiduría de lo alto, que es la verdadera sabiduría. Fíjense que dice el versículo 17. Dice que es pura, pacífica, amable, benigna, o sea, busca el bien del otro, no está centrada en una misma, busca el bien del otro. Es misericordiosa, ¿ah? Tiene buenos frutos, da buenos frutos que hacen bien a otros, que edifican, ¿no? Es sin incertidumbre, o sea, da seguridad, no hay dudas, ¿no? Cuando yo obro de acuerdo a lo que Dios, a los principios bíblicos, yo tengo seguridad. Porque si esto dice Dios, esto va a tener buen resultado. Entonces yo lo voy a hacer, aunque sea contracultura, aunque le parezca una locura a los demás, ¿no? Dice también 1 Corintios 1 que la sabiduría de Cristo es locura al hombre. La cruz, el evangelio es locura al que no cree.
¿no? Entonces es así, nos da sabiduría, nos da seguridad cuando tomamos decisiones en base a lo que Dios dice, a consejos buenos, ¿no? Por más que sean, no nos convengan a nosotros, ponele, ¿no? No sean convenientes, pero en realidad sí son convenientes, porque haciendo la voluntad de Dios vamos a recibir bendición, ¿no? Y es sincera, no hay nada oculto, fíjense, es pura, no hay maliciosidad, no hay nada oculto, ¿no? No hay una segunda intención, no, es pura, es sincera, ¿no? Es pacífica, amable. Yo no me canso de repetirlo, porque realmente eso es el fruto del Espíritu, chicas. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Sabemos todo ahí. Porque viene de lo alto, porque viene de Dios. Así que, chicas, ahora sí, la próxima Ceci, realmente debemos clamar. Yo les invito que hoy realmente nos disponga. O sea, primero confesemos al Señor. Señor, yo me creía sabia. Yo creía que sabía las cosas, que era más sabia que otros, quería resolver así, asá, pero hoy entiendo que no, que lo que yo tengo es astucia, es insensatez, es algo vano. Yo quiero esa, tu sabiduría que hace bien a los demás, que me hace bien a mí, que te honra, Señor. Entonces hay que pedírsela a Dios, ¿no? Y Santiago 1:5 dice que el que tiene falta de sabiduría, que se la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero el versículo 6 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que tal hace, no recibirá nada. Entonces, debemos pedirla, clamarla con la certeza de que Él nos va a dar sabiduría. Este problema, esta relación, esta situación, este pensamiento, esta angustia, todo lo que me está confundiendo, lo que me está perturbando, Señor, quiero que me lo aclares, ¿no? El Salmos 43:3 dice, envía tu luz y tu verdad, ellas me guiarán, ¿no? Y confiar que Él nos va a dar la palabra, nos va a dar el consejo, nos va a mostrar qué hacer, qué no hacer, qué decir, qué no decir, cuándo hacerlo, todo. Hay sabiduría, dice que la da en abundancia, ¿no? Todo lo que viene de Él, dice Santiago 1:15, es buena dádiva, ¿no? Y todo es abundante. La gracia es abundante en nuestra debilidad, la sabiduría es abundante en nuestra necedad, ¿no? Pero tenemos que reconocer que necesitamos esa sabiduría. Y también buscar la chica, dice el Salmo 19:7, que la palabra de Dios hace sabio al sencillo, ¿no? Entonces, hay que buscarla diariamente, chicas. Nos despertamos, abrimos los ojos y no sabemos qué día vamos a tener, qué conflicto podemos llegar a tener, qué desafíos nos van a esperar fuera de la puerta, dentro de la puerta. Nos levantamos y no sabemos, necesitamos sabiduría para hablar, para mirar, para pensar, para hacer, para andar. Necesitamos y en el Señor está. Y después tenemos que disfrutarla, bendecir al Señor, agradecerle por la sabiduría que nos da. Y le dejo como tarea leer Proverbios 4 y hacer la lista con todos los beneficios que dice ahí de la sabiduría. Yo saqué 14 beneficios, así que ustedes si sacan más, me avisan. ¿Ah? Así que tarea, leer Proverbios 4, meditarlo y anotar o subrayar todos los beneficios que nos da la sabiduría del Señor. Entonces hoy les invito a esto, en base a este ejemplo tan hermoso de esta mujer sabia, ¿no? Que no sabemos su nombre, pero el Señor la dejó destacada con su cualidad, ¿no? Que era de Él. Él le había dado esa sabiduría, ¿no? Y fue usada, fue una influencia para todo un pueblo, para todo un ejército. Estoy segura que Joás volvió a David y le contó, ¿no sabe la macana que me iba a mandar? Iba a destruir una ciudad y una mujer me hizo reflexionar. Y David le habrá dicho, y a mí Abigail me hizo reflexionar hace años atrás. Entonces, qué hermoso que alguien pueda decir, wow, la Sally me dio un consejo, me ayudó en esto. Resolvimos el conflicto que teníamos con María y María fue pacífica, ¿no? Qué lindo, ¿no? Que podamos ser recordadas por obras de amor, ¿no? Por lindos resolución de conflictos,
por ser pacificadoras, por ser benignas, ¿no? Por ser sabias. Amén, chicas, quiero orar por ustedes, ¿puede ser? Gracias, papá querido, gracias te damos porque realmente eres tan sabio, tan bueno y nos haces ver, Señor, que te necesitamos, Señor. Gracias porque naturalmente somos muy pobres, Señor. Somos pobres de espíritu. Señor, te necesitamos. Clamamos, Señor, por tu sabiduría, porque cada día, Señor, vivimos en este mundo caído, en esta naturaleza caída, Señor, que tiende a la necedad, a la astucia, a la vanidad, Señor, al orgullo, Señor, que tú nos quebrantes, Señor, que quiebres todo orgullo que haya en nosotros, que nos dobles la cerviz, Señor, que realmente podamos inclinarnos delante de ti, Señor, y reconocernos, Señor, que somos humus, Señor, y que somos iguales a todos, Señor. Ayúdanos a ver con amor al otro, con compasión, con misericordia, a ser benigna, Señor, a ser pacificadora. Señor, yo te alabo, Señor, por darnos esta palabra tan sabia, tan práctica, Señor, para nuestra vida. Y Señor, te clamo, Señor, que cada una de estas hermanas queridas que están aquí, Señor, y yo misma, Señor, pueda aprender, pueda depender de ti para toda situación, Señor. Que tú pongas pensamientos de orden, de paz en nuestra mente, Señor, para que sintamos tranquilidad y podamos actuar sabiamente. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por cada hermana que está aquí. Gracias por cada amiga, Señor, que pueda conocerte como el Salvador de su alma. Te amamos y te bendecimos, Señor, en el nombre santo del Señor Jesús. Amén.